y Ana por estas intervenciones que, además de darnos la bienvenida, también nos han ido dando ya algunos de los andamios en los que podemos apoyarnos para esa construcción que vamos a estar haciendo esta mañana. Por ejemplo, algo que creo que ha quedado claro después de estas dos primeras intervenciones son ya los muchísimos elementos que hay dentro de esa palabra cuidados que decíamos que a veces pronunciamos con más ligereza y que tiene que ver con un trabajo, pero también con un elemento que se cruza inevitablemente en nuestras vidas, porque hay tantos elementos a tener en cuenta. Es fundamental la recogida de datos y la precisión en esos datos para como un primer paso para el diseño de esas políticas públicas de las que estábamos hablando, y de eso va, entre otras muchas cosas, el informe que estamos presentando hoy. También de la necesidad de una mirada que tiene que ser necesariamente interseccional para hacerse cargo de las muchísimas situaciones que se cruzan también en este tema de los cuidados, que no dan lugar a situaciones tan homogéneas como a veces creemos que pueden ser. Y el que esa mirada sea además abarcadora, que quiera llevar a una propuesta transformadora, que, como se apuntaba también en estas intervenciones, vaya más allá de cuestiones concretas o sectoriales para hablar de un nuevo modelo en el que se haga real esa economía de la vida que mencionabais en vuestras bienvenidas. Para hablar de todo esto tenemos la ponencia central de la mañana, la ponencia marco que lleva ese título de El rol cuidador en las vidas de las mujeres desde un enfoque de pobreza, y que va a estar a cargo de Clara Urbano. Clara es la autora, la coordinadora de este informe. Ella es técnica de investigación en EAPNES, es licenciada en periodismo y doctora en sociología, especializada en desigualdad y violencia desde una perspectiva de género e interseccional. Y en EAPN cofacilita el grupo de género y es responsable de la línea de estudios Miradas, de la que forma parte este informe, y de la participación de la organización en proyectos europeos, que, como hemos visto, es también una de las líneas clave de este informe. Clara. Muchísimas gracias, Laura, a Ana, a Bárbara, a todas las personas que estáis aquí y que estáis también del otro lado, en digital, online, siguiendo que pretendemos que sea un diálogo en la medida de lo posible, así que no dudéis, por favor, en hacer las preguntas que consideréis o comentarios a través del chat, también las recibiremos en los diferentes espacios. Bien, bueno, ha llegado el momento de hablar de al menos parte de los resultados del estudio. Gracias, sí. Cuidados y políticas públicas y mujeres son los tres significantes que pretendemos cruzar con esta nueva entrega de la línea de estudios Miradas, que le agradecemos al Ministerio de Derechos Sociales la financiación. Como decía Bárbara antes, la anterior fue sobre brecha de género rural y digital, y ahora nos hemos centrado en los cuidados. Hay un hecho, y no podía ser de otra manera después de la que venimos, ¿no?, con toda la crisis por la pandemia y el levantamiento que ha hecho de una manera más directa de toda la crisis multidimensional. Hay diferentes formas de llamar a esto, pero bueno, la crisis venía de antes, eso ya lo sabemos, se ha recrudecido más, y precisamente este boom en torno a los cuidados, también desde las instituciones europeas y desde un contexto más institucional, tiene que ver también con esa puesta en evidencia a partir de la crisis por el COVID de que el ser humano es vulnerable. La esfera de los cuidados nos lleva directamente a esta dimensión de la vida, que es la interconexión entre las personas y la conexión con el entorno. Algo que quiero evidenciar de entrada, que este estudio no cubre, pero que sí que creo que es importante dejar la silla vacía, ¿no?, para esa dimensión eco, esa dimensión medioambiental y del contexto en el que vivimos, que todavía nos cuesta pensar en relación a los cuidados con las personas, pero que yo creo, y hay compañeras feministas y desde los movimientos, desde muy distintas partes del mundo que están trabajando en esto, y sospecho que cuando nos llegue eso con más fuerza nos cambiará y nos ayudará también a abordar los cuidados desde un lugar todavía más rico. Entonces, bueno, dejamos esa silla vacía ahí y nos enfocamos en lo que de momento podemos abordar.
Bien, estamos todavía lejos de llegar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Hemos de decir, y a lo largo de la presentación quiero retomar, porque bueno, es el trabajo de APN, también los datos de la AROPE en pobreza y exclusión social, y vincularlos desde una perspectiva de género, porque es también nuestra apuesta a nivel de incidencia política, aportar a ese mejor diagnóstico de cuál es la situación de las mujeres en este país, ¿no? Entonces, bueno, decía que estamos lejos todavía de llegar a los objetivos que nos marca la Agenda 2030. Hemos de reconocer también los avances. En el último informe sobre el estado de la pobreza, por fin se detiene el empeoramiento de los datos y podemos decir que no han ido a peor, pero queda mucho camino por andar. Como decía Bárbara, 12,3 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, eso es el 26% de la población. Y efectivamente creemos muy importante poner en valor y no cansarnos, y más aún por la coyuntura política y de precarización general de la vida, con sus múltiples crisis, también la crisis medioambiental, el valor de las políticas sociales, el valor del estado de bienestar, sin el cual, efectivamente, vamos a ver, sí, habría el doble de personas en situación de pobreza. Cuando hablamos de, bueno, la presentación y lo que os quiero ir contando, os propongo ir alternando como diferentes frases desde diferentes puntos de vista para hacerlo más dialogante y también más fresco. Entonces, lo que os estoy contando ahora también tiene que ver, evidentemente, con las conclusiones del estudio que han generado un poco de teoría, ¿no? Fruto del análisis cualitativo. Y una de estas es que si queremos hablar de un sistema estatal público de cuidados, hay que poner en el centro, y así nos lo decían las expertas a las que hemos entrevistado en las fuentes secundarias, la justicia social, el principio básico de igualdad y de equidad que Ana Varela y Bárbara Palau también decían al inicio, tiene que estar en el centro de la mesa, porque si hablamos de un sistema estatal de cuidados público, ha de ser bajo el prisma de un derecho al cual se tenga acceso en situación de igualdad por parte de toda la ciudadanía. Y aquí hay un plus, ¿no? Como avanzaban, porque la verdad es que me he sentado yo aquí y ya se han dicho muchísimas cosas y se me ha puesto muy fácil, lo agradezco. Aquí hay un plus, y es que precisamente son las mujeres las que cuidan, y además son las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad. Se las pone, no es que sean más vulnerables, están forzadas a vivir en una situación de mayor exposición a un nivel más alto de exclusión social y a un nivel más alto de pobreza. Estamos hablando de mujeres migrantes. Mujeres migrantes que en ocasiones, no pocas, no tienen acceso a una situación administrativa regular, lo cual limita su acceso a derechos y al disfrute de los mismos. Por eso, cuando hablamos de un sistema estatal público de cuidados, hablamos de un enfoque de derechos y de poner en el centro a las mujeres, poner el foco en las mujeres y poner especialmente, y aquí en España es nuestro trabajo, aquellas mujeres que están en especial situación de vulnerabilidad, exclusión social y riesgo de pobreza. Y es inevitable, para mí lo ha sido, no poner aquí dos cosas muy concretas, ¿no? Reivindicaciones concretas que vayan a la raíz del problema de, como decía Ana Varela antes, condiciones dignas de trabajo para aquellas personas que están cuidando. Sustitución del trabajo no pagado de cuidados por empleo público decente, como defiende la plataforma de Impacto Género Ya. Y no solo la ratificación del convenio número 189, que acá se dio en junio del 22, sino su aplicación y desarrollo normativo efectivos y en diálogo con la población afectada, fundamental, con las mujeres y sobre todo mujeres migrantes, y con la sociedad civil, como defiende el Observatorio Yáñez Beltrán. Una mirada de cuidados que, como decíamos, nos sobreviene después de la pandemia como una moda, ¿no? En cierta manera, creo que está bien decirlo así, para estar advertidas de los riesgos que eso supone, pero que tiene un potencial estratégico político enorme. Y esto es fundamental. Una mirada de cuidados nos señala directamente a esa interconexión de las personas y a esa interconexión de las personas con el entorno. Entonces, es
una herramienta política a nivel de políticas públicas que es un reto muy grande porque apunta a cambios profundos y a la vez la necesidad de atender a cambios de orden emergente, o sea, quiero decir, de emergencia, vaya, pero que hemos de saber tomar, ¿no? Y aquí, como decíamos antes, no solamente se trata de poner en el centro la revalorización de los cuidados económica, por supuesto, y eso es principal, sino que también se trata de un cambio cultural. Esto se dice en el documento de bases de cuidados, ¿no? Y las compañeras feministas y todas las fuentes expertas que conocen estos temas de hace ya décadas así lo apuntan. Las entrevistas que hemos hecho a las expertas y a las mujeres con rol de cuidados en esta investigación, así también lo decían en diferentes registros. Los trabajos de cuidados no se valoran. No es el típico trabajo, ¿no?, que uno sueñe de pequeño tener, no es algo que uno diga, ah, yo sueño, no. Esto es una realidad que hay que abordarla, porque si la mayoría de la población que desempeña estos trabajos de cuidados son mujeres en situación de vulnerabilidad y queremos un sistema estatal de cuidados de calidad y digno para quien cuida y quien es cuidado, hay que preguntarse también, ¿no?, por esa voluntad, por ese deseo, por esa especificidad laboral en este sector de trabajo, ¿no? Bien, bueno, Bárbara ya nos ha contado un poco, simplemente rápidamente. Este estudio se encuentra enmarcado en la colección Miradas. Efectivamente, desde 2019 en EAP en España apostamos por sumar un granito de arena cada año, gracias de nuevo al Ministerio de Derechos Sociales, con una investigación cualitativa sobre cuál es la circunstancia de las mujeres en este país en algún ámbito de desigualdad, en alguna brecha en concreto. Como decíamos, el 22 sobre brecha digital, rural y de género, y ahora estamos hablando de cuidados, pobreza y políticas públicas. Dos objetivos fundamentalmente. En primer lugar, acercarnos a cuál es la situación de las políticas de cuidados a día de hoy. Un acercamiento muy complejo, porque, y esta es una de los resultados que primero saltan a la vista durante la investigación, es un cesto muy grande y es un cesto con una variedad tremenda de objetos, ahí dentro, ¿no? Ponemos el foco sobre todo en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el componente 22, como saben, el que más directamente aborda el plan de choque en economía de los cuidados, inclusión e igualdad. Y por otra parte, como no podía ser de otra forma, y también es nuestra misión en EAPN, ver cómo se cruza ese nivel de ese rol de cuidados con las experiencias de exclusión social y de pobreza en las vidas de las mujeres. ¿Cómo se han hecho esto? Como decía, consulta de fuentes secundarias y entrevistas a mujeres expertas y a mujeres que desempeñan un rol de cuidados, un total de 31 entrevistas con diferentes perfiles entre las expertas, académicas, activistas y del tercer sector, y a mujeres con rol de cuidados de una manera u otra y o experiencia en situaciones de pobreza o exclusión social. Una de las citas que salió como un titular, y así lo hemos puesto en el informe a una de las expertas entrevistadas, es: si todos son cuidados, los cuidados son nada. El planteamiento de la jornada de hoy, la mesa, que personalmente tengo muchas ganas de escuchar a las compañeras, las expertas que vais a hablar, y abrir ese diálogo a las personas que estáis aquí participando, online y presencialmente, fruto de esas entrevistas es el planteamiento de la jornada de hoy. Algunas de las entrevistas, algunas de las personas me decían, claro, es que hablamos de cuidados, las propias iniciativas, los grandes, todo el trabajo que ha habido con la mesa de cuidados, todas las iniciativas, es un cambio de paradigma tal que ya solamente el hecho de sentarnos a pensar qué son los cuidados para cada una de nosotras es una labor política en sí misma, o qué vamos a decir, ¿no?, en esta casa, en el Instituto de las Mujeres o desde un punto de vista del feminismo. Por eso que también el informe, el estudio, está muy marcado con esta vocación de
intentar situar algunos elementos mínimos y convocar algo de la potencia teórica y política de esos conceptos que en inicio llamaron a hacer estas políticas, ¿no? Otra de las citas que salían, ¿no?, en las entrevistas era cómo llevar todo ese potencial político, feminista y teórico a la gestión de lo público. Cómo no se pierda, ¿no? Yo creo que ahí que así ha salido la inteligencia colectiva, el abrirse al diálogo democrático y con la sociedad civil de forma participada y sobre todo con los sectores más afectados por los trabajos de cuidados y en condiciones de precariedad, es fundamental. Otro de los resultados importantes de la investigación tiene que ver con lo que decía antes, ¿no?, y con este miedo de si todos son cuidados, cuidados son nada. Bueno, claro, es que si estamos hablando de una dimensión de la vida que lo atraviesa todo, porque estamos hablando de la sostenibilidad y de la interconexión de unas personas y del contexto con las personas, a la hora de hablar de políticas de cuidados, el margen es muy amplio y esto hace muy complejo el abordaje en términos de gestión política y de pensamiento político y de diálogo, ¿no?, democrático. Pero hay que ver cómo podemos abordarlo, ¿no? Esa es la idea. Una de las primeras propuestas también, es una de las propuestas que recogemos, ¿no?, fruto de la investigación, es ese intentar no homogeneizar, sin tener que caer en ese efecto cajón desastre, donde todo lo juntamos, pero a la vez nada tiene conexión. Lo decían antes en la introducción, ¿no?, el reto de reforzar el nivel de coordinación entre todos los niveles de las administraciones, lo hablamos también antes, ¿no?, de empezar incluso el evento. Hablar de políticas de cuidado, y así sale también los resultados de las entrevistas y de las fuentes secundarias, implica un abordaje transversal, implica hacer una inversión desde un punto de vista que quizá requiere innovar, requiere invertir en I+D, también desde el punto de vista de la sociedad participada. Por ejemplo, para pensar qué significa lo público comunitario. Bien, en la intervención en el Congreso de los Diputados, Amaya Pérez Orozco definía los trabajos de cuidados como la cara B del sistema y a su vez ponía el foco en la dimensión material y la dimensión inmaterial de los trabajos de cuidados. Un poco siguiendo esto que decíamos, ¿no?, como de ir situando alguna cosa y discutirla y lo que haga falta. En las entrevistas de la investigación esto se ha visto bastante claramente cuando se hacían recogida de testimonios de mujeres con rol de cuidados y experiencia en exclusión y pobreza. Tradicionalmente, y esto ya está bastante elaborado desde las teorías feministas, lo que se viene invisibilizando sobre todo es la parte inmaterial de los cuidados, ¿no? Pareciera que los trabajos de cuidados son planchar, hacer la cama, limpiar, hacer la compra. Y no, está toda esa dimensión inmaterial que a menudo es la que genera también una carga mental y emocional y sobre la salud de las mujeres muy fuerte, que no está reconocida ni simbólica, ni social, ni económicamente. Y que paradójicamente es lo que hace que además los trabajos de cuidados sean trabajos de calidad y sean especialmente valorados por aquellas personas que los reciben. Esto se percibe así, ¿no? Cuando se habla con una persona que está recibiendo cuidados, sea su circunstancia la que sea. Algunas de las mujeres que entrevistaba me decían, dice, claro, a mí me da placer cuando dicen, mira, me trata bien. Claro, pero tiene una inversión de recursos, una carga material y una carga inmaterial que merece ser reconocida. Esta invisibilización, no podemos dejar de decirlo, parte de una visión androcéntrica y patriarcal, donde hay un ideal falso de un ser autónomo que pareciera que no depende del espacio privado. Esa dicotomía de lo privado público, parecía lo privado depende de lo público, cuando en realidad lo público depende en grandísima medida, y así lo tenemos con los trabajos de autoras como María Ángeles Durán, ¿no?, que nos hablan de, o el dato que veíamos antes, el 40% del Producto Interior Bruto, los trabajos de cuidados en este país. Pero
pero tiene también, y es algo que creo que está muy presente en esta investigación, ese juego de la cara objetiva y la cara subjetiva de los trabajos de cuidados y también sus efectos en las vidas de las mujeres, ¿no? Uno de los testimonios, por ejemplo, decía: todavía no se normaliza que una persona acabe en exclusión. Algo haría, no sabría gestionar el negocio o algún bicho tendría. Y yo lo entiendo, yo misma pienso, ¿dónde me he confundido? Claro, aquí tenemos que nos acabamos creyendo todo el mundo que formamos parte de esta sociedad que la culpa la tiene una. Fue una la que fracasó. Como está ese falso ideal del ser autónomo en la cabeza, pareciera que si uno le va mal es porque uno ha fallado. Y esto ocasiona que invisibilicemos el peso de los condicionantes estructurales, sociales, económicos y de desigualdad que hay en nuestras sociedades que impiden que todo el mundo disfrutemos en condiciones de igualdad de las riquezas, de los recursos disponibles, ¿no?, que decíamos antes. Pero claro, otra cosa muy básica, pero que en el repaso que hacíamos, ¿no?, de políticas públicas de cuidados, también, ¿qué vamos a decir?, ¿no?, la Red Europea contra la Pobreza, pero ese es nuestro trabajo. No hay mucho enfoque que sitúe la feminización de la pobreza en el centro. Sin embargo, cuando hablamos de pobreza y mujeres, ya lo señalaba en el 78 Diana Pearce, esta trabajadora social norteamericana, es ineludible, si queremos hablar de pobreza y mujeres, enfocar en los trabajos de cuidados. Dos causas de la pobreza de las mujeres, señalaba ella: trabajos de cuidados en las espaldas de las mujeres y una discriminación a la hora de acceder, y yo diré disfrutar, de los privilegios y de los beneficios que te puede dar estar en un mercado profesional y laboral, y además con tu deseo por delante, ¿no? Por tanto, si hablamos de feminización de la pobreza, hemos de hablar de cuidados, pero entonces démosle la vuelta. Si hablamos de políticas de cuidados, tendremos que hablar de feminización de la pobreza. Y eso implica, volvemos al inicio, poner el foco en quienes cuidan. Una división sexual del trabajo que sigue muy viva, que además se recrudece cuanto más buceamos socialmente en aquellos sectores de la población que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Así lo recoge el informe de la Red Acoge de 2022, que también aporta datos en este sentido. Los estereotipos, la socialización de género se recrudece cuando vamos a la población migrante. Hay menos opciones de movimiento en este sentido. De un sector a otro me refiero. División sexual del trabajo y una socialización de género con sus mandatos que hace que las mujeres acaben pareciendo invisibles en el mercado de trabajo. Decíamos antes, tenemos mucho que avanzar a nivel de generación de data que nos aporte un diagnóstico útil, en la medida de lo posible, más útil de lo que es ahora, necesitamos, sobre cuál es la situación de las mujeres en este país, ¿no?, en exclusión social y pobreza. Bueno, pues también en este sentido, la EPA nos aporta muchas más herramientas, que por ejemplo la encuesta de condiciones de vida, así lo aporta el informe Arope sobre el estado de la pobreza, se puede consultar en nuestra web, el último salió hace poco en octubre y así lo apunta. Pero también incluso en la encuesta de población activa hay puntos a mejorar que tienen que ver precisamente con esa parte del empleo irregular que tiene que ver a menudo con estos trabajos del sector doméstico, que claro, son trabajos de cuidados, ¿no? No tienen ese reconocimiento como trabajo productivo como los otros. En fin, quiero decir con esto que todavía hay que mejorar el aparato estadístico oficial. Esta es una de nuestras propuestas y peticiones a las administraciones públicas desde la Red Europea contra la pobreza. Como decía antes, no puedo evitar traer los datos de nuestro informe de pobreza. Creo que es importante insistir aquí, incluso, como decimos, si reconoce la diana de género de este último informe de octubre del 23, todavía hay mucho que mejorar para poder tener una desagradación por sexo que nos permita cruzar todas las variables. Hay que desfamiliarizar el enfoque de pobreza, hay que romper la idealización del hogar y de la familia como unidad de medida. No es así, lo sabemos, si queremos verdaderamente saber cómo están las mujeres.
Pero, a pesar de que los datos son insuficientes, son suficientes para ver que la brecha está absolutamente estancada y que las dificultades de salir de una situación de pobreza y exclusión social para las mujeres son mucho más grandes, así lo muestran los datos, sobre todo porque no hay variabilidad. Cuando la brecha de género, y esto pasa con diferentes indicadores, cuando la brecha de género disminuye, y yo considero que este dato es muy importante, no solo yo, que evidentemente las fuentes que he leído y las entrevistas, los resultados de la investigación, cuando la brecha disminuye es porque la situación de los hombres ha empeorado. Y por eso disminuye la brecha. Cuando viene bonanza, los hombres mejoran, pero las mujeres se mantienen. Es decir, las mujeres no disfrutan de la riqueza que se da en los momentos de mayor bonanza. Son los hombres los que pueden fluctuar. Esto es como cuando hablábamos antes de las mujeres migrantes, ¿no? Tienen menor posibilidad de fluctuación entre sectores laborales. Bien, así funciona, ¿no?, la desigualdad. Vemos, por ejemplo, aquí, como decía, 805.000 mujeres más están en situación de pobreza. Una de las herramientas fundamentales para conocer, ¿no?, esa distribución de los trabajos de cuidados y, por lo tanto, poder acercarnos a los datos de pobreza entre las mujeres son los datos sobre usos del tiempo. Aquí también solicitamos el poder actualizarlos, cosa que es complicada. Pero bueno, acerquémonos a los que tenemos aquí disponibles. Trabajo remunerado, los hombres 3 horas 3 minutos, las mujeres 1 hora 53. Sin embargo, nos vamos a hogar y familia y la relación se invierte. 1 hora y 50 ellos, 4 horas 04 ellas. Bárbara lo decía antes, ese recurso que es el tiempo y que en absoluto tienen por igual todas las personas y pueden disfrutar por igual todas las personas y que tiene una relación directa con la calidad de vida, con el disfrute de la propia vida y con el acceso a derechos de una manera libre. Bien, seguimos alternando datos. Decíamos antes, las dos causas señaladas por esta autora, que además, no sé si lo he dicho, creo que no, es la autora del concepto de feminización de la pobreza, trabajos de cuidados, cargas para mujeres, acceso discriminación laboral de las mujeres al mercado de trabajo. Bien, la encuesta de condiciones de vida incluye también un dato que nos permite visibilizar esta diferencia en los trabajos de cuidados. 1 de cada 6 mujeres, 16,4%, se dedicó durante todo el año a tareas domésticas y a cuidados de menores u otras personas. Los hombres, 0,3%. Y aquí es fundamental poner la situación de los hogares monoparentales y, en concreto, monomarentales en este país. Luego en la mesa se van a abordar estas temáticas, pero es una de las que, si bien ya en el informe sobre el estado de la pobreza saltó una lucecita de alarma, porque las 3 tendencias que destacamos dentro del informe del estado de la pobreza era precisamente cómo eran factores de pobreza el tener un solo salario en la casa y el tener cargas o personas dependientes menores a cargo, ¿no? Ese era uno de los factores, el otro era la brecha de género y el otro era la dificultad de acceso a la vivienda. Bueno, pues en esta investigación los 3 factores tienen una presencia absolutamente directa. Vamos, con el 81,3% de los hogares monoparentales es con una mujer a la cabeza. Si a esto sumamos lo que estamos diciendo de la dificultad de poder acceder al mercado de trabajo en condiciones de disfrute y privilegio, vamos sumando. Bien, el estigma. Bueno, estamos diciendo, cuando hablamos de políticas de cuidados, hay muy diversos lugares a los que mirar, pero todos, curiosamente, comparten algunos elementos. Y el elemento de estigma, de invisibilización, de infravaloración, está presente en casi todos ellos, por no decir todos ellos. Son tantos que no me atrevo a decir todos ellos, pero sí. Aquí hay alguna cita
de una de las mujeres entrevistadas de un hogar monomarental. Dice, ¿cómo es posible que todo esté vinculado a la marginalidad ya de por sí? Que no se conciban situaciones de monoparentalidad que no tengan que ver con la marginalidad. Me empujó a la marginalidad el no reconocimiento de mi situación. Ya no encajaba en ningún lado, solo por ser madre soltera. Aquí tenemos un problema, como decíamos, ¿no? Es económico, es simbólico y es social. Y por tanto, esto se expresa en las diferentes dimensiones. Desde el simple hecho de que yo voy a solicitar una ayuda y la aplicación informática no me da opción a poner mi perfil. Y la situación que eso puede generar. Y la frustración, sumado a todas las dificultades que se sabe que uno tiene que pasar cuando va a solicitar. Bueno, se sabe. Sabemos porque hacemos investigación y leemos. Cuando uno va a solicitar una ayuda, va a intentar hacer uso, ¿no?, de los servicios sociales. Me iba abocada a ser madre sola, no porque quisiera, sino porque la vida me llevó ahí. Pensé, ¿en qué momento me equivoqué? Cuando no he hecho más que trabajar y no encajo en ningún lado. Yo creo que estos son los testimonios que tienen que hacer pensar, ¿no?, si verdaderamente las políticas de cuidados están sabiendo llegar a las personas que más las necesitan. Y aquí el reconocimiento y la visibilización de las familias monoparentales y especialmente monomarentales, porque hemos dicho que el 81% son mujeres, a lo cual se suma esa precariedad todavía mayor de este sector de la población. Bueno, considero que es uno de los temas, y así ha salido en la investigación, fundamentales. Y claro, como no podía ser de otra forma, el significante violencia institucional ha salido en las entrevistas realizadas desde diferentes testimonios, ¿no? Siguiendo con esta falta de reconocimiento de los hogares monomarentales, es el día a día, desde los propios papeles y formularios, a cubrir la violencia institucional, viene porque nosotras, mujeres de hogares monomarentales, somos un grano para los que tienen que rellenar los formularios y les provocamos un problema, y de ahí viene la violencia, porque no existimos. El sistema no está preparado para lo que los políticos venden y quedamos en cajones de sastre, en vacíos. Si hubiera una ley que nos reconociera a las familias monoparentales como un modelo de familia, no estarían las violencias administrativas. Bien, volvemos a un dato y volvemos al punto de vista de la discriminación en el mercado laboral. Seguimos con el informe sobre el estado de la pobreza, esa diana de género. Las mujeres están más expuestas a la baja intensidad. 9,4% de las mujeres viven en un hogar con baja intensidad de empleo, con una diferencia que es un 19% más elevada. La tasa de actividad de las mujeres en el 22 es también casi 10 puntos más baja que la de los hombres. Mujeres un 53,8%, hombres un 63,7%, y es una desigualdad que se ha estancado. Y volvemos a decir lo de antes, cuando la brecha minora es porque los hombres empeoran, no porque las mujeres mejoren. Esto considero que es importante a destacar, porque si bien estamos con una mirada de enfoque de pobreza y exclusión social, porque nuestro objetivo es el bienestar. Entonces, ¿no?, la petición es participar de esa riqueza y de esos recursos desde el refuerzo de un Estado redistributivo de la misma, ¿no? Bueno, cuando hablamos de trabajos de cuidados, el trabajo parcial afecta, este dato no está puesto, pero el 95% de la solicitud de jornadas parciales son tomadas por causas de cargas de cuidados, son tomadas por mujeres. Esto es así, esto ha estado absolutamente presente en las entrevistas, como se pueden imaginar, de una manera directa. Yo no tengo hijos. A mí me ha sorprendido además la naturalidad con lo que esto se vivía. Luego pondremos un par de citas. Pero bueno, aquí hay que destacar que hay el hecho de tener un trabajo a jornada parcial, está confundido el dato. Está confundido el dato, perdonadme. Sí, se me ha olvidado cambiarlo. Un 6,6% entre los hombres, un 21,6% entre las mujeres. Gracias.
Bueno, tener un trabajo parcial, evidentemente, lo que hace es predisponer a presente y a futuro a un mayor riesgo de pobreza y de exclusión social, peores salarios y carreras de cotización más entrecortadas y deficientes, por no decir mayores dimensiones como el reconocimiento o la posibilidad de hacer contactos, ¿no? Estoy buscando más trabajo porque solo tengo 8 horas a la semana en un salón de estética, pero no quiero 40 horas porque si no, no puedo cuidar de mi hija. Busco jornada parcial. Yo solo puedo trabajar en el horario de mañana. He tenido que rechazar algún trabajo y decir, es que tengo una niña y estoy separada. Hay una aceptación absoluta de que hay que cuidar. Yo por eso digo, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, los quiero mucho, algo cuentan. Pero no es lo mismo, no los tengo yo encima de mi espalda. Bien, y a esto se suma que persiste la brecha de ingresos de una manera radical. Este gráfico me encanta porque me parece muy claro. Entre los 3 grupos de menor salario, estos de la izquierda, la concentración de mujeres supera el 50%. En el resto de los deciles los hombres son mayoría y si nos vamos al último, que es donde más se cobra, 62,8% de quienes reciben el 10%, o sea, el último decil más alto, son hombres. Bien, antes Ana Varela apuntaba, es fundamental cuando hablamos de políticas en relación a los trabajos de cuidados y a una economía de los cuidados, hablar de dignidad en el empleo. Este es otro de los problemas, por supuesto, más presentes en la recogida de información mediante testimonios a lo largo de la investigación. Esta cita me parecía bastante clara. El sector está muy mal de ayuda a domicilio con mayores y discapacidad. También el de residencias. Hay mucha masificación y unos sueldos muy bajos. A mí el dinero de la gasolina de ir de un pueblo a otro corriendo para hacer visitas nunca me lo pagaron. En las residencias además vas todos los días, es como la hostelería. Es muy difícil conciliar la vida personal y el trabajo. Un suspenso enorme en las condiciones laborales en el sector de cuidados. Se pierden grandes profesionales por no saber cuidarlos. Esta mujer tuvo que dejar el trabajo que hacía en residencias porque se enfermó. Consultó a un abogado y terminó dejándolo porque no podía con ello. No era sostenible. Bien, al inicio apuntaba, ¿no? Igual que esta mesa os la proponemos un poco también de situar ese repensar y esos conceptos, ¿no? En torno a los trabajos de cuidados. En la propia investigación pretendemos que también sirva para poner un granito de arena con alguna que otra conceptualización que permita ordenar de alguna manera esta complejidad de los trabajos de cuidados, porque verdaderamente uno de los resultados de la investigación es que a veces se vuelve en contra. Gracias, sí. A veces se vuelve en contra, ¿no?, de las propias políticas, ¿no? Y es la complejidad del sector en el que estamos. Entonces, bueno, el informe está ahora en maquetación, saldrá en breve, ahí podréis leer con más detenimiento estas propuestas, pero vienen a intentar desmigar un poco más esa multidimensionalidad de los trabajos de cuidados y del rol cuidador, que tienen que ver con muchos ejes de acción. Recibir cuidados, el autocuidado, pero no solamente, también derecho a recibir cuidado de otras personas y desde el propio Estado. Estamos hablando de que queremos un Estado corresponsable. El derecho también a cuidar con dignidad, esta palabra es fundamental, a otras personas cercanas y o queridas y también a otras personas desconocidas en el contexto de un mercado laboral con condiciones dignas. Y también, como decíamos antes, esa dimensión del ecosistema. Y todo esto habría que atravesarlo por la dimensión material e inmaterial. Es decir, tendríamos, aquí proponemos una matriz que apunta a esa multidimensionalidad como posibilidad de que no se nos vaya mucho, ¿no? Pero indefectiblemente se nos va, porque además aquí estamos enfocando a los trabajos de cuidados que tienen de objetivo una persona, pero no todos tienen una persona como... Y aquí es fundamental apuntar en las tensiones. Uno de los resultados también de la investigación es que las políticas de cuidados les falta enfocar más directamente a las tensiones que se generan cuando hablamos de trabajos de cuidados y a los choques que se dan en esas dimensiones y ejes que estábamos diciendo antes. Por ejemplo, lo que señalaba también Bárbara, ¿es aceptable que el derecho a ser cuidado o cuidada de una persona entre en colisión con el derecho al bienestar de otra persona?
Esta es una tensión en esa multidimensionalidad del derecho al cuidado. Y diré otra más, que me parece especialmente interesante, en el caso de las mujeres y los trabajos de cuidados, es cómo las mujeres estamos, me voy a incluir, más acostumbradas a dar cuidados que a recibir cuidados. Y esto genera una tensión que refuerza los efectos negativos del rol cuidador en las vidas de las mujeres, porque se suma a una realidad objetiva de desigualdad, donde ya de entrada de las mujeres se espera que cuiden, no se espera cuidarlas. Evidentemente, desde la socialización de género a los hombres, lo contrario, no se espera que cuiden, esperan ser cuidados. Por lo tanto, políticas de cuidados que aborden los trabajos de cuidados y sus efectos en las vidas de las personas con las mujeres en el centro tienen que atender a estas tensiones entre las diferentes dimensiones y ejes del rol de cuidados. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, está el informe, lo interesante es la mesa ahora a continuación. Simplemente creo que un par de citas de las entrevistas que ejemplifican muy bien esta dimensión que estoy diciendo ahora de choque, ¿no?, entre el dar y el recibir cuidados. Yo decía, ¿y a ti te cuida alguien? ¿Y a ti quién te cuida? Solo Dios. De momento nadie. Me gustaría, si algún día me vengo a enfermar, sí. Pero si mientras puedo yo cuidar de mí misma, no tengo problema. Cuando acontece de estar mala, es muy complicado. ¿Te cuidas a ti misma? Yo me cocino la comida, no sé cómo sería eso de cuidarme a mí misma. Esto me lo he encontrado en varias entrevistas. Yo hacía la pregunta, ¿te cuidas a ti misma? Y la pregunta no se entendía. O, yo no quiero que ellos, sus 3 hijos, cuiden de mí, que ellos no sufran lo que yo viví, sufrí mucho. No sé cómo contestarte a esa pregunta de cómo te cuidas a ti misma. Y sin embargo, si nos vamos, y con esto termino, y dejamos lo demás para el informe, y sin embargo, si nos vamos a preguntar qué es cuidar en las entrevistas con rol de cuidados, se lo confieso, hay una claridad absoluta con lo que supone cuidar. Incluso mayor que cuando mido a los documentos súper elaborados, teóricos de política sobre qué son trabajos de cuidados. Estar pendiente de las personas, obvio, que no les vaya a suceder algo malo, preocuparte de que la otra persona se encuentre bien, que tenga lo básico para una vida normal. No todo el mundo tiene vocación de cuidar, me decía otra persona. Yo sí, pero lo hice por necesidad. Pero cuando lo haces por tu familia, lo haces por amor. Tú vas allí, es otra cosa, son cosas muy diferentes. Y esto es importante también, porque a menudo la dimensión remunerado o no remunerado encubre el precio que tiene cuidar a aquellos que tú no amas, que es por trabajo. No es lo mismo, hay que diferenciar. Y termino con un solo dato que a mí también me sorprendió. Como ven, he aprendido mucho. Yo no sabía que la palabra cuidar comparte raíz etimológica latina con cogito, que viene la palabra pensar. En realidad, la palabra cuidar tiene que ver con esto que están diciendo estas mujeres, con poner la atención en alguien, con pensar en alguien. Es decir, que esa dimensión inmaterial de los cuidados es fundamental. Bien, muchísimas gracias.